últimos meses se han registrado 3 casos importantes de agresión escolar a través de las redes sociales. En muchos de los comentarios, las personas exigen un cambio en las leyes venezolanas para que los presuntos agresores sean juzgados. ¿Pero es esto posible? El acoso escolar como acoso no es un delito, ni siquiera está tipificado en la ley. Entonces no existe jurídicamente un artículo que te reconozca qué es el acoso escolar. Ahora, en el marco del acoso se pueden cometer delitos, lesiones, amenazas, que ahí sí son sancionables. Entonces, en ese sentido, si el acoso va en escalada y esa conducta de ese agresor raya en un delito, se hace un proceso de investigación y en función al nivel de culpabilidad del adolescente, habrá unas medidas socioeducativas que, dependiendo del caso, bueno, serán distintas, que van desde amonestación, imposición de normas de conducta, trabajo comunitario, libertad o semilibertad, pero depende, tomando en cuenta que la privación de libertad en adolescentes es excepcional. El abogado de la organización no gubernamental Centros Comunitarios de Aprendizaje, CECODA, detalló que sanciones como la expulsión del presunto autor de acoso escolar ya no están tipificadas en la legislación del país. La Ley Orgánica de Educación lo que propone son acciones de conciliación o mediación. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo terminan esos procesos? Porque siempre añoramos esas sanciones de retiro y expulsión que estaban en la Ley Orgánica de Educación de 1980. Pero a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2009, esas sanciones no tienen basamento legal. Y lo que la LOGNA prohíbe es aplicar sanciones de retiro y expulsión por causas que no estén expresamente señaladas en la ley. Con respecto a la judicialización de los docentes y directores de centros educativos, el jurista explicó que la legislación venezolana no establece acciones concretas, por lo que las instituciones actúan con los pocos recursos que conocen. Probablemente los centros educativos tienen una responsabilidad importante y frente a omisiones graves, en función a la denuncia, se genera una responsabilidad y eso está reconocido en la ley. El problema que identificamos en los centros educativos es que no hay rutas de atención, no hay protocolos. Cuando se materializa una situación de acoso, cada colegio hace lo que puede con los recursos, y con las herramientas y con la información que tiene disponible. Ni siquiera la legislación tiene una ruta clara sobre cuál es el ABC que debe cumplir el colegio. Desde CECODA creen que la prevención es la principal solución ante el incremento de los casos de violencia escolar. La prevención. En la prevención eso implica la formación, la sensibilización, tener protocolos de atención, que el docente esté formado y preparado con estrategias de detección temprana del acoso, involucrar a la familia. Creo que son buenas prácticas que contribuyen a fortalecer el clima escolar. Y hablamos de clima escolar, pasa no solo por la infraestructura o la seguridad, pasa por las relaciones, pasa por la comunicación, pasa que la escuela sea un espacio para que los niños puedan ejercer sus derechos y puedan participar. Por último, Trapani recalcó a los padres y docentes la importancia de realizar la denuncia a tiempo ante los entes del Estado y que estos están en la obligación de garantizar justicia. La denuncia y evitar la impunidad. El acoso escolar es una forma de violencia que genera víctimas, que afecta a la familia, que genera sufrimiento y que te afecta la convivencia. Eso es una realidad. Y por eso es importante la denuncia a tiempo. La denuncia viene en el sistema de protección o bien cuando se comete un delito en el marco del acoso en las autoridades, como por ejemplo el Ministerio Público. CECODA aseguró que no existe una data oficial sobre la violencia escolar. Sin embargo, según un sondeo de la organización no gubernamental, en donde más se registran casos de acoso escolar es en las instituciones públicas, siendo el físico el denominador entre los niños y el verbal entre las niñas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. 1 año y 6 meses de reclusión en el helicoide ya cumple el periodista Roland Carreño desde el pasado 26 de octubre de 2020. Este lunes su equipo de defensa denunció nuevamente el retardo procesal de este caso y anunció que esperan su absolución. Pasada la 1 de la tarde de este lunes, aún no había sido trasladado el comunicador social a tribunales para la audiencia que había sido programada para las 11 de la mañana por parte del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo en manos del juez Aquiles Vera. Continúa el retardo procesal en el caso de Roland Carreño y de los otros presos políticos. Vemos que hasta ahora se fijan audiencias que son constantemente diferidas o por falta de traslado o porque no hay medios de prueba, y esto va en contra de la libertad personal de cada uno de nuestros defendidos y en este caso va en contra de la libertad de Roland Carreño, que debería hoy día estar libre.
no debería tener ningún tipo de medida. Si hay una investigación, que se haga la investigación, pero no debe estar tras las rejas. Roland Carreño debe ser liberado de inmediato. Bueno, esperemos primero y principal que el juicio se inicie el día de hoy y que podamos en el menor tiempo posible obtener una sentencia absolutoria por los cargos que fueron acusados por el Ministerio Público, ya que en el expediente que se le sigue al periodista pues no existen elementos de interés criminalístico que siquiera hagan presumir que el periodista haya podido estar vinculado con alguno de los tipos penales por los cuales acusó el Ministerio Público. El abogado Joel García, parte del equipo de defensa, agregó además que en el caso de Carreño, de 20 órganos de prueba contra el periodista, 19 son presuntamente funcionarios policiales. El fiscal del Ministerio Público, en el caso de Roland, lo que hizo fue obedecer a lo que le dijo la Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y DGCIM. Imagínense ustedes qué tipo de expediente y de prueba tiene esto, cuando de los 20 órganos de prueba, 19 son funcionarios policiales. Abogados denunciaron además que el hecho de trasladar a presos políticos a altas horas de la noche se ha convertido en una práctica sistemática por parte del Estado venezolano que de ninguna manera se ajusta a derecho. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los postulados al programa de visas estadounidenses de diversidad para inmigrantes ya pueden consultar en el sitio web de la misma oficina. Ya habilitó su función de DV Entrant Status Check, donde podrán consultar si fueron uno de los elegidos para la lotería de visa del 2023. La Oficina de Asuntos Consulares de Estado de Estados Unidos informó que la única forma de conocer si fue seleccionado o no es ingresar a la plataforma oficial, donde los solicitantes deberán introducir los datos de la confirmación única guardada en su registro de ingreso DV 2023 con un clic en el botón azul titulado Check Status. Cabe destacar que los no elegidos conocerán su estatus de la misma forma. Los resultados pueden ser consultados desde el 7 de mayo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, ser elegido al azar como seleccionado no garantiza que vaya a recibir un visado o incluso la posibilidad de presentar una solicitud de visado o de programar una entrevista de visado, advirtió el departamento. Los ciudadanos de Venezuela, Colombia, Chile, Haití, Brasil, entre otros países, no pueden participar en la lotería de visas debido a que en los últimos años más de 50,000 nacionales emigraron a los Estados Unidos, siendo esta una limitante para abrir cupo a los países. Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, advirtió que su país tiene la capacidad de destruir a todas las naciones que integran la OTAN en caso de haber una guerra nuclear. Rogozin señaló que deben derrotar al enemigo económica y militarmente más poderoso con medios armados y convencionales. La invasión de Rusia a Ucrania marcó la conmemoración del Día de Europa por la Unión Europea en una ceremonia en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la que hubo llamamientos a cambiar los tratados, una propuesta sobre la que no hubo consenso. La invasión de Rusia a Ucrania ha marcado este lunes la conmemoración del Día de Europa por la Unión Europea. En la ceremonia que ha tenido lugar en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha habido llamamientos a cambiar los tratados, una propuesta sobre la que no hay consenso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha contestado al discurso que el presidente ruso Vladimir Putin pronunció en la Plaza Roja de Moscú, justificando la guerra contra Ucrania en el día de la victoria sobre la Alemania nazi. An image far more powerful than any military parade and debate going up and down the streets of Moscow as we speak. La presidenta del Ejecutivo anunció que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ha entregado a Bruselas el cuestionario completo que debe rellenar un país tras solicitar su ingreso en la Unión Europea y al que la Comisión espera dar respuesta en junio. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que también intervino en la ceremonia en la Eurocámara, se desmarcó de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Macron propuso crear una comunidad política europea a la que se puedan incorporar países como Ucrania, que comparten los valores de la Unión Europea, pero que no pueden esperar una rápida adhesión.
La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo fue este lunes el escenario de clausura de la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que durante un año 800 ciudadanos escogidos al azar han expresado sus opiniones sobre el rumbo que debe tomar la Unión Europea. Este proceso participativo sin precedentes terminó con un informe de 49 propuestas que van desde sanitarias hasta medioambientales, pasando por medidas económicas o cambios en la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea para ganar agilidad. Para darles cabida, von der Leyen, Macron y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se mostraron partidarios de modificar los tratados europeos. Sin embargo, otros 13 países de la Unión Europea ya se han negado a cambiarlos. En respuesta al discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el gobierno de Estados Unidos afirmó que solo hay ucranianos, no nazis, que justifican la invasión del país vecino para derrotar el nazismo. Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a Rusia y Ucrania a agilizar las negociaciones para lograr un arreglo pacífico al actual conflicto en línea con el derecho internacional. Buenas tardes. El Observatorio Venezolano de Prisiones presentó este martes su informe anual 2021, en donde registraron 159% de hacinamiento en las cárceles venezolanas. El primer problema es el hacinamiento. Y el hacinamiento está en el 159,09%, lo que dice que la población está en un riesgo crítico. Y a su vez, es la que desencadena muchos problemas como son violencias, motines, protestas, y el hacinamiento es como decir, la base del gran conflicto en las prisiones. La abogada aseguró que durante el 2021, 54% de la población penitenciaria se encontraba en la fase de investigación, resultado del retardo procesal. El 54% de la población está en condición de procesos, en procesos, y por tanto su culpabilidad no ha sido probada ni ha sido condenado por los tribunales. ¿Qué pasó? Durante el 2021, el Poder Judicial o el retardo procesal se midió que estuvo paralizado en un 70%. Eso significa que de 10 expedientes, 7 no se movieron durante el año. Por su parte, el director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, Humberto Prado, detalló que fallecieron 232 reclusos durante el 2021, siendo las cárceles con más fallecidos la comunidad penitenciaria de Fénix, Puente Ayala y La Pica. En este informe se refleja que murieron 126 reclusos, pero lo más insólito de todo esto es que el 90% de esa población murió por problemas de salud, por tuberculosis y por desnutrición. Los abogados recordaron que los presos venezolanos son los únicos en la región que cuentan con 7 medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde exigieron al Estado venezolano el cese del fallecimiento de los reclusos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Unión Europea respalda la reanudación del diálogo en México entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición con acompañamiento internacional. Así lo aseguró el jefe de la misión de la delegación de la Comunidad de los 27 países en Venezuela, Rafael Dochao Moreno. Los agentes externos venezolanos también deben participar, así lo declaró Moreno en una entrevista. Al tiempo, Moreno señaló que durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, hablaron sobre el diálogo y el apoyo del bloque europeo. Asimismo, el diplomático afirmó que la Unión Europea puede acompañar de manera pública, como en los diálogos en México, o de forma discreta, que no sea de conocimiento público, ya que hay diversas formas de lograr negociaciones efectivas. 49 escuelas pertenecientes a las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela elegirán gobierno y cogobiernos estudiantiles el próximo 25 de mayo. Este martes se llevó a cabo la inscripción de las distintas planchas que se medirán en esta contienda.
Comienza el proceso de renovación de todos los cargos de la Universidad Central de Venezuela. Comenzamos con la representación estudiantil. En julio comenzaremos con el proceso de egresados. Y aquí estamos en la Comisión Electoral y con un reglamento que se aprobaron hace 2 semanas, comenzamos con la exigencia. Que se cuenten también los profesores y las autoridades para terminar un proceso de renovación que comienza con los estudiantes contándose y que también se dé el proceso a todo nivel de la universidad. Aquí vamos a trabajar en nuestra casa, por los estudiantes, por los que tienen que salir a votar este 25 de mayo para poder elegir la nueva representación estudiantil y para poder revivir y para poder conquistar la democracia y defender la autonomía de nuestra universidad. Dirigentes estudiantiles llamaron a no abandonar los espacios y sumarse a las actividades y debates previos a las elecciones. La Universidad Central de Venezuela es la casa que vence la sombra. Pero la Universidad Central de Venezuela es mucho más que un recinto, y lo hemos dicho desde el principio. La UCB somos los ucevistas que la llevamos en el corazón. Y somos los ucevistas que hoy, a pesar de las diferencias, estamos haciendo un profundo acto de desprendimiento. Que a pesar de nuestras aspiraciones personales, que a pesar de los distintos propósitos que hemos perseguido durante estos 3 años, estamos dispuestos a unirnos. Porque sabemos que hoy en día, tanto la comunidad estudiantil como la comunidad universitaria, como la propia Universidad Central de Venezuela nos necesita. Porque hoy, mientras que pintan una pared y ponen unos bombillos, a los profesores no se les paga sus salarios. Porque la calidad académica está cada vez peor. Porque nosotros estamos destinados, esta generación de estudiantes, a reconectar con los verdaderos propósitos estudiantiles. Este proceso de inscripción se extendió hasta las 5 de la tarde y se espera que en las próximas horas la Comisión Electoral emita un informe sobre la cantidad de planchas y candidatos a los distintos cargos universitarios. En total, una población de 25.000 estudiantes están llamados a las urnas en la Universidad Central de Venezuela y el próximo 17 de mayo inicia la campaña electoral. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, fue asesinado en la isla Barú, cerca de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel, según confirmó la embajadora de Paraguay en Colombia, Sofía López Garelli. Hasta el momento se desconocen los motivos del atentado. El fiscal antidrogas estaba dedicado a investigar casos grandes sobre el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe destacar que el diplomático y su esposa habían anunciado recientemente que estarían en espera de su primer hijo, tras contraer matrimonio el pasado 30 de abril. Pecci recibió varios impactos de bala por desconocidos que huyeron por una trocha. El director nacional de la Policía de Colombia aseguró que se encuentran investigando los hechos. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado, que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Gobierno de Colombia por instrucciones del señor presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio. Asimismo, el director de la Policía Nacional aseguró que un equipo integrado por Colombia, Paraguay y Estados Unidos estarán al frente de las investigaciones para detener a los culpables. Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, repudió el asesinato del diplomático paraguayo. Además, manifestó sus condolencias a su homólogo Mario Abdo y acordó cooperación para encontrar a los responsables. Entre tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, condenó el asesinato de Pecci y aseguró que su país seguirá luchando contra el narcotráfico. Seguir en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Esto es muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. También he conversado con el gobierno americano con respecto a eso, quienes también a través de Colombia van a apoyar.
Y bueno, y ahora me voy a visitar a la fiscala general. Pecci fue asistente del fiscal del año 2000 a 2009, pasó a ser fiscal de 2009 hasta la actualidad, desempeñándose por más de 20 años en trabajos para el Ministerio Público de su país. Más de 19.000 homicidios por arma de fuego se registraron en los Estados Unidos en el año 2020, siendo el reporte más alto en los últimos 25 años. Así lo informaron los Centros de Control de Enfermedades en un informe, lo que equivaldría a un 35% más que en el año 2019. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se declaró no culpable durante la audiencia en Estados Unidos, donde se le acusa de delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. A las afueras del tribunal, ciudadanos hondureños se manifestaron buscando justicia por los casos de narcotráfico en su país. Entre tanto, el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado a Nueva York, señalado de participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. En Ecuador solo han sido identificados 21 de los 44 cadáveres de los presos asesinados tras el motín registrado en la cárcel de Bellavista por las autoridades forenses. Así lo informó la Secretaría de Derechos Humanos de ese país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que la política de tolerancia cero contra la COVID-19 de China no es sostenible, teniendo en cuenta lo que ya se sabe de la enfermedad. Por su parte, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que el impacto sobre los derechos humanos de cualquier política relacionada con el coronavirus también debe ir de la mano de su impacto en la economía de ese país. Buenas tardes. La organización no gubernamental Provea presentó su informe anual en donde destacaron el crecimiento de la desigualdad y el retroceso de los derechos sociales. Pero para la mayoría de los venezolanos que se mantiene ganando salario mínimo, que sus ingresos están en bolívares, la realidad que tienen es una situación cada vez más precaria, porque no solo el ingreso es bajo y no alcanza, sino que además los servicios públicos continúan deteriorándose, no hay salud, no hay educación, no hay luz, no hay agua, no hay recolección de la basura, entonces las condiciones de vida son cada vez más precarias. El abogado y coordinador general de la ONG, Rafael Uzcategui, aseguró que durante el 2021 continuaron los abusos por parte de los cuerpos policiales del Estado. El CICPC sigue siendo el organismo más letal en materia de ejecuciones extrajudiciales y de esos 1.414 casos, 13 corresponden a niños, niñas y adolescentes, y ahí sigue estando el patrón que son los hombres mayores de edad de los sectores populares, quienes son el perfil de las principales víctimas de esta situación, ¿no? Tuvimos 711 situaciones violatorias al derecho a la libertad personal. En 19 detenciones ocurrieron en el contexto de manifestaciones. El informe de Provea también detalló la situación de los derechos de las mujeres en Venezuela, denunciando que las mismas siguen siendo víctimas de explotación sexual. Conseguimos que las mujeres venezolanas han venido siendo víctimas de redes de tráfico de personas en algunos países de América Latina, Centroamérica, México, en España, en Macao, especialmente en lo que se trata al tráfico sexual en Colombia y Ecuador. Y Venezuela ocupa el puesto número 1 de explotación de víctimas de trata de 2019, esto según el gobierno español, y en el país se ha incrementado la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral durante 2019. Las mujeres siguen siendo obligadas a ejercer la prostitución en Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago. Provea registró un total de 241 víctimas de tortura, lo que significó un incremento de 148% con respecto al 2020. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Con un aumento entre 12 y 18% en el costo final de los productos tras haber pasado por varios aranceles en la cadena de producción. De esta manera, afecta el impuesto de las grandes transacciones financieras a la industria nacional. Estos fueron parte de los datos revelados por un informe de Conindustria correspondiente al primer trimestre de 2022.
Está hablando de que se necesita que se revise este porcentaje que se está aplicando del 3% para el consumo o los pagos en dólares o en moneda diferente al bolívar. En primer lugar, porque el efecto no es 3%. Nosotros tenemos un gran problema que cuando producimos los productos en Venezuela, el efecto de aplicar ese 3% aguas abajo desde la materia prima hasta el comercio representa entre un 12 y un 18% de incremento en el precio del producto. Desde la Cámara de Industriales aseguraron que la capacidad instalada de las empresas es de 27,6%, la cual no es suficiente para generar ganancias y aún está muy lejos de países como Brasil o Argentina, con un 80 y 60% respectivamente. Cuando la industria trabaja un 27% de la capacidad instalada, ella no está en muchos de los casos a su punto de equilibrio. En muchos de los casos producen a pérdida o lo poco que producen definitivamente los hace descapitalizarse. Por cuanto para que ellas operen más o menos a un nivel óptimo deberían estar cercanos al 50 o 60% de su capacidad instalada. ¿Qué pasa con esto y por qué me detengo acá? Es que en muchos de los casos nos hacen esa pregunta que si Venezuela se arregló y la respuesta categórica y rápida es no se ha arreglado, pero tenemos que arreglarla. Picela aseguró que aún con este crecimiento interanual, Venezuela está muy lejos de una meta si no se toman correctivos por parte del Estado venezolano. Esto es como si nosotros pesásemos 100 kilos y en 7 años perdemos 80 kilos. Y nos encontramos ahorita en el año 2021 y crecemos 10% y engordamos 2 kilitos, ¿no? Entonces la gente dice, ya te recuperaste, estás bien. Acabo de recuperar 2 kilos, mira lo que me falta para llegar a los 80. Si sostenemos un crecimiento que para el mundo sería excelente, que es 10% interanual, vamos a tardar 20 años en recuperar esos 80 kilos que perdimos. Eso es el reflejo de lo que es la industria nacional. En otras cifras, el informe reveló que el 77% del sector industrial ha hecho inversiones operativas y de inventario durante el primer trimestre del año y enfatizó que se necesita la inversión de al menos $2 millones en financiamiento para recuperar la capacidad instalada de la industria venezolana. La baja demanda nacional, la falta de financiamiento y los excesivos tributos fiscales siguen siendo los grandes problemas de la industria venezolana para mejorar su producción. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El alcalde del municipio Tovar, Iván Puliti, confirmó que hasta el momento tienen el reporte de una persona fallecida, producto de las intensas lluvias registradas en la entidad. Tenemos una persona fallecida. A causa del desbordamiento de una quebrada en un sector de la parroquia Tovar, un sector agrícola rural de la parroquia Tovar. Oficialmente no sabemos bien cómo es la situación, pero aquí estamos atendiendo a la comunidad con nuestra propia máquina de la alcaldía y estar atentos ante cualquier eventualidad climática. 3 fueron las quebradas que se desbordaron, causando estragos en las comunidades de Tabacal, Villa del Socorro, El Palmar y otras zonas agrícolas merideñas. Es una zona productora también de cambur y de café y ganado, pero gracias a Dios no afectó eso, no afectó sino la parte agrícola. Y amanecieron sin agua porque esto es un acueducto también que baja de esta zona. Las mangueras pues todas se las arrastró el agua, pero habrá que esperar a ver hasta dónde nos colaboran las autoridades. Las autoridades regionales trabajaron más de 12 horas durante la madrugada para poder despejar la vía. Hacen un llamado a la población a mantenerse alerta. Nuestro llamado, sobre todo a tomar las previsiones. Las condiciones climáticas no son favorables, la lluvia va a continuar, pero aquí estamos. La comunidad asegura que no se observaban daños de esta magnitud desde las vaguadas de 2005.
Más de 100 elementos de interés criminalístico sobre la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci han recabado las autoridades colombianas para descubrir a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Así lo aseguró la vicefiscal Marta Mancera. Asimismo, las autoridades pidieron a los testigos brindar más detalles o pistas sobre los responsables. Hay un equipo de policías judiciales de Paraguay que se integra en el día de hoy con los policías judiciales colombianos para lograr trabajar. La principal hipótesis que tenemos es que con ocasión de la función del fiscal Marcelo Pecci fue la muerte o los hechos que ocurrieron en el día de ayer en una de las zonas de Cartagena. El director de la Policía Colombiana, general Jorge Luis Vargas, señaló que es difícil precisar la nacionalidad de los sicarios debido a la amplia afluencia de turistas en Cartagena. Vargas afirmó que tanto los colombianos como venezolanos tienen acentos similares. Frente al retrato hablado y la fotografía, sí tenemos unos datos. Es una persona más o menos de unos 74, tez trigueña, acento caribe, que puede ser asociado al Caribe colombiano o con otro país. Es muy importante. Podemos, es que para saber que Venezuela, una persona de un país, tenemos que tener la identificación plena. Es del Caribe, aquí en las fronteras se habla muy parecido. Entonces sí corresponde al Caribe y a la frontera que Colombia tiene con otro país, con Venezuela. El gobierno colombiano está ofreciendo una recompensa de 2.000 millones de pesos para quien dé información certera sobre los responsables. Por su parte, el embajador colombiano en Paraguay informó que la canciller Marta Lucía Ramírez llegará a esa nación la próxima semana para crear un gabinete binacional enfocado en la defensa y la seguridad. El gobierno de Paraguay señaló que el fiscal antimafia Marcelo Pecci era el objetivo de este ataque a tiros que cegó su vida en la isla colombiana de Barú, donde se encontraba de luna de miel. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada por delitos de blanqueo y organización criminal en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al empresario venezolano Raúl Gorrín. Estados Unidos tendría pruebas que implican a Claudia Patricia Díaz Guillén en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, Adrián Velázquez, quien fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. De acuerdo con la demanda en su contra, Díaz Guillén presuntamente usó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos en beneficio de su esposo y de ella. Ambos estaban imputados en una causa por blanqueo de capitales en un juzgado madrileño. Será este viernes cuando la ex tesorera venezolana sea presentada a las 10 de la mañana en el circuito judicial de la Corte Federal de Palm Beach, en el estado de la Florida. En el marco del Día Internacional de la Enfermera, la Federación de Colegios de Enfermerías de Venezuela rechazó la situación crítica que vive el sector y los centros hospitalarios del país. Hoy demandamos ante el gobierno nacional la crisis, la precariedad que tenemos las enfermeras y los enfermeros en Venezuela en relación a la pírrica manutención en relación al sueldo laboral. Un sueldo que en estos días el presidente de la República anunció y creyó que con ese aumento que se hizo relacionado aproximadamente a unos 70, 80 dólares, donde la canasta básica ya se está montada en los 800 dólares, bueno, pensó que nosotros íbamos a sobrevivir. La representante del sector detalló que cerca de 2.000 enfermeras han emigrado de Venezuela. Yo por aquí te puedo decir que manejo alrededor de 2.000 enfermeras que se han ido manejándola desde el 2016 en adelante. Pero tenemos también muchas enfermeras que ni siquiera se despiden del hospital, que se van, simplemente van al trabajo hoy y mañana no van más. Muchísimas. Por su parte, la presidenta de la Secretaría de Enfermeras Jubiladas explicó que la mayoría de los agremiados no cuentan con los recursos económicos para comprar alimentos o medicinas.
no nos alcanza el sueldo, como ustedes acaban de, nos ha dicho Sonia, estos contratos colectivos, ¿verdad?, que se han eliminado algunas cláusulas, bonos que teníamos de compensación también se han reducido, y este sueldo de 130 bolívares, pues ustedes no nos alcanza, ¿verdad? Las medicinas sumamente caras. Si nos alimentamos, no compramos medicina, y si compramos medicina, no podemos alimentarnos. De manera que esta es una pelea diaria, esta es una situación diaria que estamos en la calle, en estas condiciones como usted en que me encuentro, y así están la mayoría de nuestras jubiladas, reclamando nuestros derechos, simplemente nuestros derechos. Eso está en la Constitución. Las enfermeras y enfermeros aseguraron que continuarán en las calles hasta que el Estado venezolano aumente su salario a lo que equivale la canasta básica alimentaria, lo que significa entre 600 a 800 dólares. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Nicolás Maduro anunció la venta de 5 a 10% de las acciones de empresas estatales en un intento de capitalizar las compañías hundidas por la falta de inversión. Vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. El economista Henkel García considera que esta nueva medida no contará con un organismo de control, lo que podría generar que los recursos no sean invertidos en las empresas en crisis. Estos fondos que se pueden obtener a través de la venta de estas acciones, como no tenemos hoy en día ningún organismo que le haga contrapeso al poder, que haga una labor de contraloría, no podemos garantizar hacia dónde van a ser destinados esta plata, este dinero. Ojalá, por el bien de las mismas empresas y por el servicio que se le presta a la gente, ese dinero sea reinvertido y también dedicado a la mejora del servicio para darle sostenibilidad y sustentabilidad y que mejore. García advirtió que las personas que estén interesadas en comprar acciones no tendrán un poder de decisión dentro de las compañías por la reducción de las mismas. Por otro lado, es el monto o la porción que se va a poner a la venta pública es pequeño, ¿no? Es pequeño porque entre 5 y 10% los accionistas que entren no van a tener ningún tipo de poder ni de decisión sobre la dirección de la empresa. Por su parte, la coalición sindical exigió a la administración de Nicolás Maduro que el dinero de las acciones sea invertido en la recuperación del sector salud y educativo. Quiero pedirle dos cosas. La primera, que los insumos provenientes de la venta o privatización de esas empresas se distribuya y se haga una inversión tanto en la recuperación de la infraestructura como en la dotación de hospitales y de todo el servicio de salud en Venezuela. Hugo Chávez Frías inició en 2017 un grupo de expropiaciones sustentado en los altos ingresos petroleros a empresas de sectores considerados claves. Sin embargo, ahora Nicolás Maduro apunta, según los economistas, a un proceso de reprivatización de las empresas públicas. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó Colombia esta semana y expresó su apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro, opción política que consideró una nueva oportunidad para la paz en el país suramericano. Rodríguez Zapatero dialogó con Petro y otros dirigentes y, a su juicio, de ganar Petro, se podría caminar hacia la igualdad y la paz en Colombia. El político español asistió como invitado especial al estreno del documental La política del amor en un teatro de la capital colombiana. El proyecto cinematográfico, dirigido por la alemana Jennifer Stephens, se grabó en el transcurso del último año y se enfoca en la vida del candidato presidencial del pacto histórico. La directora alemana señaló que la vida de Petro, así como su pensamiento político, llamó su atención, por lo que pidió permiso al izquierdista y a su esposa para documentar parte de su día a día.
Aunque las instituciones que llevan los registros aún no han confirmado que Estados Unidos llegó al millón de muertes por coronavirus, como es el caso de la Universidad Johns Hopkins, que en sus datos del pasado jueves habló de 998.997 fallecidos hasta el momento, el gobierno de Biden hizo las banderas norteamericanas a medias para conmemorar las pérdidas humanas por la pandemia. En Argentina, miles de ciudadanos, dirigentes sociales y políticos participaron de una marcha durante unos 3 días que recorrió parte de ese país y hoy llegó a Buenos Aires para protestar por la crisis económica y laboral que viven y además por los acuerdos del gobierno de Fernández con el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Salud Pública en Cuba registró que 44 personas murieron tras la explosión en el hotel de Saratoga, en La Habana, hace 6 días. También informó que una persona sigue desaparecida, mientras que hay unos 98 lesionados, de los cuales 16 personas permanecen hospitalizados. El gigante energético ruso Gazprom cortó el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal a través de Polonia, afectando a Alemania y Bielorrusia. El gigante gasístico ruso Gazprom ha cortado el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal, en Polonia, después de que Rusia impusiera sanciones contra la propietaria polaca de ese tramo, Europol Gas. El pasado 26 de abril, Polonia puso a la compañía rusa en la lista de sanciones, bloqueando la capacidad de la empresa para ejercer derechos sobre acciones y otros valores de la propietaria polaca. El gasoducto transnacional Yamal Europa atraviesa el territorio de 4 países: Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania. Su capacidad es de 32.900 millones de metros cúbicos de gas al año. Recientemente, esta ruta para el transporte de gas a Europa prácticamente no se ha utilizado debido a la falta de solicitudes de los consumidores europeos. Gazprom ya suspendió a finales de abril por completo el gas, no solo a Polonia, sino también a Bulgaria, por negarse a pagar los suministros en rublos, tal y como exigió el presidente ruso Vladimir Putin en otro decreto del 31 de marzo. El miércoles, Rusia incluyó a 31 empresas energéticas extranjeras, entre ellos Europol Gas, en la lista de sanciones de Moscú. Entre las empresas sancionadas figuran compañías de Alemania, Francia y otros países europeos, así como de Estados Unidos y Singapur. En particular, en la lista fueron incluidas las antiguas filiales europeas de Gazprom, así como Bemex, Wingas, Europol Gas y operadores de depósitos subterráneos. Volver a construir una universidad de y para los usevistas fue parte del proyecto presentado por la plancha La U que soñamos en el marco de la campaña de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Sentimos que durante un tiempo el movimiento estudiantil pudo haberse visto desvinculado y perjudicado más por los propósitos puertas afuera tamaño que puertas adentro. A nosotros esa no es una opción. Nosotros la opción es volver a construir con los estudiantes y con lo que verdaderamente les interesa a los estudiantes. Las propuestas han sido muy claras. Para nosotros la salud mental es muy importante. OVE anteriormente prestaba atención psicológica gratuita a los estudiantes. Queremos recuperarlo. Para nosotros la diversidad y la no discriminación es muy importante. En esta universidad todos pertenecemos y si decimos que la universidad es plural, tenemos que defenderlo hasta el final. Hablamos sobre el tema de acoso y abuso, que ha sido bastante recurrente con respecto a estos últimos meses de parte de profesores, de parte de otros estudiantes, y es algo que nosotros queremos, como una opción a la federación y a los consejos universitarios, poder ser un canal para que los estudiantes puedan tramitar todas esas denuncias. Entonces, hablamos acerca de la recuperación de espacios deportivos. La universidad no es únicamente la academia, la universidad es deporte, la universidad es cultura, la universidad es nuestro equipo de rugby, que es profundamente ganador, que cada vez que compite en una competencia ganan y que eso nos llena de orgullo y nos representa. Vivimos momentos históricos en la Universidad Central de Venezuela, donde podremos renovar todos los cargos de representación de la Universidad Central de Venezuela, estudiantiles, egresados, profesorales y autoridades. Es una oportunidad para la que la comunidad universitaria juntos podamos construir esa universidad que soñamos, donde los pasillos estén full de estudiantes y de profesores, donde los laboratorios estén con los profesores investigando, donde podamos estar articulados exigiendo lo que nos corresponde, donde tengamos una universidad que soñamos, donde el aula magna esté llena de estudiantes graduándose, donde tengamos espacios de pluralidad y de diversidad. Dirigentes llamaron a todos los estudiantes que hacen vida en la Universidad Central de Venezuela a participar en los comicios del próximo 25 de mayo y también a sumarse a la exigencia de nuevas elecciones para elegir a las autoridades de esta casa de estudios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El Observatorio Social Humanitario presentó el foro Venezuela en Emergencia, Ley de Cooperación Internacional, en donde detallaron los impedimentos que ocasionará este nuevo proyecto de ley al desarrollo de las organizaciones no gubernamentales. Preocupa los términos tan ambiguos y la discrecionalidad que permite esta ley y sobre todo la arbitrariedad bajo la cual puede ser aplicada, porque justamente establece que dependiendo de los intereses y lo que pueda considerar el Ejecutivo Nacional y los entes que se crean a través de este instrumento normativo que se pretenden crear, pues buscan justamente generar mayores controles, mayores obstáculos para el desarrollo legítimo de las organizaciones. El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, detalló los cambios en el concepto de cooperación en el nuevo proyecto de ley. En la ley actual hay una ley que rige la materia, que es la ley del año 58, que por supuesto hay que actualizarla, pero el tema no es ese, el tema es que esa ley establece la cooperación como se entendía hace 60 años, es decir, un Estado rico, un Estado que no necesitaba dinero de nadie y que podía dar créditos a otras naciones. Entonces ahí, en esa ley que está vigente, se establecen obligaciones como, por ejemplo, si se da un crédito a un país, el Estado venezolano debe tener garantías de que se le devuelva. Lo digo porque esa norma tiene una vigencia enorme ahorita, precisamente porque el gobierno, en vez de pedir que les paguen los créditos que dan cooperación, los condona, ¿no? Entonces aquí hay una paradoja porque esa ley ahora va a quedar derogada y el proyecto no establece ninguna obligación para el Estado venezolano en esta área. Entonces, no es verdad que el proyecto pretenda regular la actividad de la cooperación porque justamente la del sector público la desregula y en cambio sobreregula hasta la violación de los derechos humanos el caso del sector privado. Los representantes de las organizaciones explicaron que este nuevo proyecto de ley exige un registro a las organizaciones no gubernamentales, lo que significa que el Estado venezolano decidirá cuál recibirá fondos monetarios del extranjero. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Durante el foro denominado Relatos de una pandemia, la Asociación Civil Convite buscó humanizar la crisis generada por el COVID-19 en el país y además su afectación psicológica en la sociedad. Para la periodista Wendy Racines, el trago amargo de perder a su padre en medio de la pandemia del COVID-19 ha sido un impulsor para denunciar el grave estado del sistema de salud en Venezuela con una emergencia humanitaria que se vio agravada con la llegada del coronavirus en 2020. Mis padres estaban justamente en la espera de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, la rusa, la cual no llegó y llegó primero el COVID. Fue una situación que durante un mes afectó a mi papá, generándole un cuadro que empezó como una neumonía leve y terminó convirtiéndose en una fibrosis pulmonar después de básicamente un viacrucis a través de hospitales y clínicas privadas en la ciudad de Caracas. Finalmente mi padre logra ser hospitalizado básicamente por un préstamo de $23.000 que la familia tuvo que asumir y que todavía claramente estamos pagando durante 17 días, ascendiendo a $55.000 en total, más o menos lo que fue toda la hospitalización. Y lamentablemente pues sucede el fallecimiento de mi padre en todo este proceso. La historia detrás del número es lo que realmente permite concientizar y al mismo tiempo empatizar, lo cual siempre va a ser algo que nos hace más humanos y más ciudadanos, sobre todo en una pandemia que tuvo una característica de aislamiento. La cobertura de la noticia en medio de la situación fue otro de los temas abordados en el acto en un país cuya data oficial es de difícil acceso. Si no hubiese sido por los médicos, los sindicalistas, los trabajadores de la salud, que muchas veces eran los ojos de muchos de nosotros, eran los que nos contaban realmente lo que estaba ocurriendo. Incluso sabíamos cuándo se venía un pico porque ellos nos alertaban de que, mira, ya se dieron tantos casos en tal sitio. Era un reto, definitivamente era un reto. O sea, yo creo que el que empezó a ejercer el periodismo en esta época definitivamente tuvo un mayor compromiso a partir de este momento porque sabías que tú casi que eras la única manera de acercar información a una cantidad de personas que muchos lo agradecen. La situación política, falta de servicios y poco acceso a sistemas de comunicación condicionó a la sociedad venezolana al momento de enfrentar el COVID-19. Así lo explicó la psicóloga clínica Milagros Facúndez.
Lo que pasó además con la pandemia es que no solamente estábamos hablando de un registro de elementos sintomáticos físicos, sino que a esos elementos sintomáticos físicos lo acompañaban un montón de elementos sintomáticos psicológicos. Y una de las cosas que ocurrió durante el primer año del transcurso de la pandemia es que hubo una atención importante de los elementos físicos para salvaguardar obviamente la vida, pero no hubo la misma atención de los elementos psicológicos. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Que las personas no solamente se enfermaban de COVID, sino que la recuperación del COVID dependía de la posibilidad de tener acceso a esos recursos psicológicos que nosotros necesitábamos fortalecer y que ya venían golpeados en una situación antes, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, creo que hoy lo hemos visto claramente en el foro, personas que podían estar contagiadas de COVID y tenían una situación de desesperanza, de desilusión, de temor que agravó los síntomas de la enfermedad. Familiares que entraron en pánico, que tenían terror frente a la situación y su capacidad operativa disminuyó frente a una situación que no conocían y que les resultaba abrumadora. Convite informó además que ha podido recorrer 14 estados venezolanos y beneficiar junto a su proyecto Aplana la Curva a más de 60 hospitales del país, eso de la mano de la organización Médicos Sin Fronteras. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Carlos Germán de Viais se graduó como técnico superior en petróleo en una escuela de PDVSA. Con los años se enamoró de la fotografía y se especializó en Colombia para convertirse en fotoreportero. Pero el 12 de noviembre de 2021 fue detenido por sobrevolar un dron sobre la refinería de Amuay en Paraguaná, estado Falcón, con el fin de realizar un video turístico sobre la región peninsular. Su padre, llamado Carlos también, aseguró que la fotografía se convirtió en la pasión del hombre, que hoy se suma a la lista de los detenidos por causas políticas de la administración de Nicolás Maduro. Carlos tiene 8 años haciendo contenidos en audiovisuales en las redes sociales. Ustedes lo pueden ver como @perroespacial en Instagram. Él es un fotoreportero que no solamente ha trabajado en Venezuela, ha trabajado en Bogotá, en las Bahamas, y su pasión es la fotografía. Simplemente por el hecho de estar tomando fotografía el 12 de noviembre, a una semana de las elecciones de gobernadores y alcaldes de esa fecha, fue aprendido por la DGCIN. La injusta detención, como la califica su padre, ha traído graves problemas de salud física y emocional a su entorno familiar, causando que su madre y esposa estén atravesando una crisis depresiva desde hace algunos meses. Esto ha ocasionado que Carlos haya sufrido depresión, se haya enfermado, se le haya inflamado la cara por el estrés, tiene algunas escoriaciones en la cabeza y precisamente hoy nuestro entorno familiar, por los abuelos maternos y paternos, sufren depresión, sufren estrés, sufren la tensión arterial, se le ha alterado de una manera considerable. Su mamá, su esposa, tienen un estado sumamente depresivo. El insomnio es su eterno acompañante. El 12 de abril el tribunal que llevaba su causa emitió una boleta de excarcelación, luego que 2 de los 3 cargos fueran descartados. Pero tras un mes la orden no ha sido ejecutada por la negativa de liberación del Ministerio de Servicios Penitenciarios. El día 13 volvimos nuevamente al rodeo y pudimos hablar con el director del internado judicial. El director del internado judicial me dijo: señor Carlos, yo sé que estoy cometiendo un delito, pero yo no le puedo dar la libertad a su hijo porque yo recibo órdenes directas de la ministra de Penitenciaría y mientras tanto ella no me dé a mí la orden directa, yo no lo puedo liberar. Carlos recordó que tanto su hijo como su familia siempre han sido ajenos a la política, por lo que no entiende por qué vinculan al fotoreportero con estos presuntos actos de intereses políticos. Nosotros básicamente somos de la región de Paraguaná, de Punto Fijo. Todos nos conocen allá como familia trabajadora, como familia luchadora, y nosotros no hemos nunca en la vida tenido ni activismo ni participación política en ninguno de los partidos. Según la organización no gubernamental Foro Penal, para el 11 de mayo se habían registrado 239 presos políticos en Venezuela.
divididos en 224 hombres y 15 mujeres, para un total de 15.758 detenciones por causas políticas en el país desde el 2014. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.